Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. Hoy, Japón, alerta nuclear. Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia, un foro para la reflexión y el análisis de diversos temas de actualidad. Y como cada semana los saludamos con muchísimo gusto Carla Hernández y Sergio de Regules. Sergio, ¿cómo estás? Carla, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya estamos listos para hablar sobre la alerta nuclear en Japón y las consecuencias que podría tener en otros países, entre ellos México. Como todos sabemos, es un tema que preocupa a la sociedad, que ha requerido la opinión de especialistas en la materia. Justamente para analizar esta situación, hoy nos acompañan 3 investigadores que darán respuesta a las preguntas del auditorio, así que quienes nos están siguiendo los invitamos a comunicarse a través de las líneas telefónicas, así como el correo electrónico o el Twitter. Aquí los expertos podrán resolver sus dudas y atender todos sus comentarios. Y esperamos mucha participación de ustedes en este programa, en el que nos acompañan primero el doctor Alejandro Frank. Él es director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo por aquí otra vez. El doctor Epifanio Cruz, coordinador de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica, también del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenido. Y el doctor Gustavo Alonso Vargas, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, y presidente de la Comisión de Ingeniería Nuclear de la Academia de Ingeniería de México, AC. Bienvenido. Agradecemos su participación en este programa y para comenzar, vamos a un recuento de lo que sucedió aquella tarde del 11 de marzo en las costas de Japón. Japón, 11 de marzo de 2011. La población japonesa es víctima de un terremoto de magnitud 9 grados en la escala de Richter, seguido de un maremoto que alcanzó hasta 10 metros de altura. Ha sido el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, el quinto más potente del mundo. El epicentro se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai. El terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superiores. De acuerdo con la NASA, el movimiento telúrico pudo haber movido la isla japonesa aproximadamente 2.4 metros. Asimismo, alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. Tras el sismo del 11 de marzo, se han registrado unas 262 réplicas de 5 o más grados en la escala de Richter, cifra récord en el mundo. Pues ahí está otra vez lo que sucedió, ya lo sabemos todos, nos hemos casi cansado de verlo. Entonces queremos llegar directamente al tema de la crisis nuclear, yo creo que es lo que más preocupa a la gente fuera de Japón. Y para empezar tenemos una pregunta que nos pareció muy pertinente, que nos hizo Lucero, nuestra maquillista que está por aquí, que es, en una planta nuclear, que no hay un switch, que simplemente uno pueda decir, hay un sismo, hay un tsunami, apago, clic y ya. ¿Por qué no se apagan rápido las plantas nucleares? Bueno, sí hay un switch, de hecho. De hecho, funcionaron muy bien en las plantas de las que estamos hablando. Y lo que sucede es que está a muy alta temperatura el núcleo del reactor. Y cuando bajan las placas se apaga la reacción, pero queda a una temperatura muy alta. O sea, en cuanto se siente un sismo hay un aparato que hace que entren unas barras que absorben... absorben los neutrones, se detiene la reacción. Y sí se detuvo la reacción. Estaban funcionando 3 de los reactores. El problema es que después de 1 hora y media o 2, el tsunami, no el terremoto, dañó las bombas, no bombas de explotar, sino de los generadores que estaban enviando agua para enfriar el núcleo del reactor. Y en ese sentido se queda encendido, se empieza a evaporar el agua, etcétera, y empiezan a ocurrir una serie de cuestiones. O sea, hubo una falla claramente, pero no fue en que no se apagara el reactor. Claro, sino más bien el sistema de enfriamiento, ¿no? El sistema de enfriamiento. Sí, y particularmente como norma, todos los reactores, en el momento de cualquier terremoto, sea de la intensidad que sea, lo primero es exactamente esto que tú mencionabas, se insertan las barras de control para detener la reacción en cadena, la reacción de fisión en cadena.
solamente que existe un calor remanente que tiene que ser removido. Las temperaturas a las que estamos hablando del orden de 700 grados centígrados, la generación de calor de estas barras combustibles. Entonces tiene que haber un sistema de refrigeración continua para remoción de calor, llevarse ese calor. Si no tienes las bombas que estén funcionando, bueno, pues es como si tuvieras una olla de agua en tu casa y se empieza a evaporar. El problema aquí es que sí existen sistemas de respaldo, básicamente son estos generadores. Si se pierde la energía eléctrica externa, como sucedió aquí, todas las líneas de transmisión debido al tsunami fueron barridas. Entonces, el sistema de respaldo son unos generadores diésel, 2 de ellos. Tienen unas barreras de contención, en este caso eran de 6 metros. La ola del tsunami fueron de 10 metros, los inundaron, los dejaron inservibles. Adicionalmente se tienen baterías portátiles. Esas baterías portátiles funcionan durante 8 horas. No hubo forma, debido a todo el daño, de traer otras fuentes móviles para poder restablecer la energía eléctrica que pudiera hacer que se movieran esas bombas de agua. Que se siguiera enfriando. Y entonces, pero esta planta uno quisiera suponer que siendo los japoneses personas además muy bien organizadas, están protegidas contra la posibilidad de todas estas eventualidades. ¿Qué pasó con la protección de tsunami? ¿Por qué no se esperaban uno de ese tamaño? O sea, pues, estaba protegida contra tsunamis, ¿no? Había barreras. Sí. Pero sí nunca se esperaron uno de ese tamaño, por lo visto. Bueno, normalmente todos los sistemas de seguridad en general para las plantas nucleares funcionan en base a estadísticas. O sea, se hace una estadística de por lo menos 100 años del peor escenario, el peor tsunami que se haya tenido, y en 100 años no se había tenido un tsunami como este, no sé en cuántos años realmente, pero debe ser mucho mayor que claro, más de 100, entonces no hay una forma de que te puedas proteger de algo que nunca has visto. O sea, esto es una fluctuación estadística, digamos, una cosa completamente fuera de serie. Yo supongo que hacen estas estadísticas, incluso a lo mejor hasta le multiplican por un poquito para subir las medidas de seguridad, pero pues la vida te da sorpresas, ¿no? Exactamente. O sea, no hay algo que te pueda proteger con todas las fallas posibles, ¿no? Por todas las eventualidades. Bueno, eso es un tema muy interesante, ¿no? La tecnología, sea lo segura que sea, siempre va a tener, o sea, nada es 100% seguro, que no falle en 1.000.000 de años. Exactamente, ¿no? O sea, no hay ninguna cosa que sea cero riesgo, por ejemplo, y aquí particularmente, una cosa que sí es a favor es que siempre que existe alguna falla o incidente, se aprende de ello, ¿no? Y entonces se incorpora para que jamás se vuelva a repetir. Ahora viene Hay otra cosa importante, que es que estos reactores en particular son bastante viejos. Estos fueron construidos, son modelos de 65, 67, se llaman modelos BWR, de boiling water, de agua hirviente, y hay modelos mucho más avanzados, ahora los franceses, hay modelos, incluso Laguna Verde es un modelo más avanzado que 5 de los 6 reactores, y ninguno, o sea, el sexto es de un modelo muy similar o casi idéntico al de Laguna Verde. Ahí, a pesar que estaba apagado el reactor, digamos, ahí no ha habido ningún problema, estaba apagado. Sin embargo, en el reactor número 4, que estaba apagado también, sí hubo problemas con el diseño anterior. Entonces, Laguna Verde tiene un diseño más moderno con algunos otros dispositivos de seguridad, ¿no? Ahora, hay que, desde luego, considerar que sí hubo una falla de cálculo, fue un evento, digamos, más allá de lo esperado. Tal vez también las pilas, digamos, de combustible usado, que con ellos está habiendo problema ahora, estaban también tal vez en un lugar menos protegido de lo que debieron estar, debieron tener, digamos, sistemas de enfriamiento aparte o más lejos del reactor o X, ¿no? Entonces, como dice el doctor, se está aprendiendo de ello, pero claro, hay que hablar de realmente qué significa este accidente, qué tan peligroso es actualmente, etcétera, ¿no? Claro. Doctor Cruz, ¿cuál es la situación real actual? Escuchamos mucha información todos los días, pero ahorita está todo, podríamos decir, bajo control.
No, porque aparentemente hay una calma en la instalación nuclear. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica hasta hoy en la mañana tenía algunas observaciones y llamaba un poco a que el problema todavía no está resuelto. Es claro, porque está al menos el reactor número 2 que todavía no está completamente apagado. Digo, un reactor más o menos, para darse una idea, funciona alrededor de 270 grados centígrados en condiciones normales de operación, pero cuando la temperatura se va a los 700, 800, empieza a tener problemas severos, ¿no? Ahora, digamos, si se puede fundir un reactor, sí se puede fundir, pero a una temperatura por allá de los 1000 grados, 1500, 2000 grados prácticamente sería un fango de esa naturaleza. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica está un poco, sin quitar el dedo del renglón, en Japón. Sin embargo, llama un poco a la tranquilidad, pero todavía el problema no está resuelto completamente, al menos en el reactor número 2. Japón ayer mismo había prácticamente ya tomado medidas, por ejemplo, en el caso de los alimentos, de decir vamos a restringir los alimentos, sobre todo aquellos que son de origen agrícola, porque después de las explosiones que se sobrecalentó el núcleo y estas cuestiones, se liberó vapor porque era una de las medidas esenciales para bajar la presión y temperatura. Entonces se libera en forma de vapor, se forma una columna, digamos, de vapor de agua, se va un poco de material, digamos, radiactivo a la atmósfera, junto con las partículas de agua. Esencialmente yodo 131, que vive 8 días más o menos en promedio, después tiene la mitad de la mitad, etc. Esto hizo que las medidas de protección a la población era darles yodo natural para, digamos, saturar el organismo y que el yodo radiactivo no se fijara principalmente en las glándulas, ¿no? Entonces, este asunto de tomar medidas, digamos, de cautela, de prevención, y las medidas en el sitio ha hecho que el problema no sea tan grave. Pero a este momento, bueno, ignoramos cuál sea la situación precisa, pero hasta el día de hoy en la madrugada, ayer todavía se tenía el problema de control y están batallando un poco. Al personal lo han rotado, digamos, en turnos, porque la dosis es un poco, digamos, aditiva, se suma, ¿no? Entonces el personal que labora cierto número de horas a cierto nivel de radiación en el sitio, hay que decirlo que dentro del búnker de esta instalación los niveles de radiación son más altos que lo que está afuera. Esa es la razón del control, digamos, que se toma para los trabajadores expuestos. En el caso de la población, bueno, hay que restringir cierto tipo de alimentos. La leche, porque las vacas obviamente van y comen el pasto. La leche que se haya producido por ahí alrededor esa de región. Fukushima y todo eso, sí, ¿no? sí. Solamente en esta región. Afortunadamente ha sido un problema local, regional todavía. Eso es lo que yo creo que es muy importante decir, ¿no? Digo, sabemos que a lo mejor no está del todo controlada la situación, en el sentido que hay reactores que siguen muy calientes, pero es un problema local, ¿cierto? O sea, la radiación que pueda haber escapado a la atmósfera, bueno, la pregunta concreta es, ¿nos llega hasta aquí? Bueno, en mi opinión, yo creo que no. Estamos afortunadamente lejos de la isla. Incluso el territorio ruso y la parte de Sajalín, la isla al norte de Japón, que es bien cerquita de ahí, bien cerca, todavía no presenta niveles de radiación por arriba del ambiente. Rusia había monitoreado el viernes en la noche, el sábado también, y todavía no tiene niveles de radiación arriba del ambiente, o sea, siguen tranquilos. Lo que sí están considerando es un poco la cuarentena de los alimentos que puedan provenir de la zona directamente de Fukushima, de ahí, claro. Y del área de 20, 30 kilómetros alrededor. Y en México ya se tomaron medidas también para eso, sí, ¿no? De no importar alimentos que provengan de esa zona, incluso de todo Japón, me pareció que era. Entonces, que sería el único verdadero peligro, ¿no? O sea, alimentos que llegaran directo de allá, pero radiación... No, yo creo que es una medida sensata en ese sentido de México, de restringir un tanto los alimentos, porque no podemos transferir un problema que no está en nuestro territorio, trasladarlo al consumo de la población. Esa es una medida muy afortunada. Y la distancia, aunque compartimos el mismo océano Pacífico, pero digamos los vientos, la dinámica de los vientos hace que prácticamente si se hubiese dado una contingencia mucho más allá de lo que se ha visto, seguramente los contaminantes se hubieran quedado alrededor de esa franja, que prácticamente es el mar japonés.
Pero sí es verdad, hay una psicosis. Muchas personas ahorita dicen, si lo que comentabas hace rato, si llueve no salgas. Sí, que no están les tomando recomiendan a los niños que no yodo. salgan a la calle. Tal vez sea importante que el público sepa que hay radiación del ambiente. O sea, la radiación no es un veneno mortal. Aquí hay radiación, está atravesando el techo, hay rayos cósmicos, el material emite radiación. Hay una radiación de fondo a la que estamos sujetos y nuestros cuerpos están, vamos a decir, hemos evolucionado dentro de ese mar de radiación. Ahora, lo que ha aumentado esa radiación debido a este accidente en la zona incluso de Tokio no es susceptible a causar todavía daños. Si hubiera un accidente más grande, que no parece que lo vaya a haber, habría peligro. La gente no sabe que cuando hace un viaje, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, por la altura a la que viaja, se ve sometido a una dosis de radiación mucho más alta que la que esto puede tener sobre la población, digamos, incluso en una zona cercana como en Rusia. Dejen ustedes en la costa americana o en la costa de Baja California, donde realmente yo creo que va a ser inmedible un cambio en la radiación. El peligro, como dice el doctor Cruz, proviene más de alimentos que incluso tampoco están en niveles, y lo han repetido, pero en los periódicos o en los noticiarios se suele exagerar, que no son tampoco. Si uno come esta espinaca durante un año, pues es mucho menos el efecto que el que tendría uno de ir al dentista y tomarse una radiografía. Claro. Entonces yo creo que hay que tener una dosis de calma y de analizar, y desde luego que es un asunto grave lo que está sucediendo aún, no está bajo control, pero la gente tiene que saber lo que es la radiación, que es conocida nuestra, y que los aumentos que ha habido hasta ahora no son tan significativos como el público cree. Entonces, nuestro mensaje en los últimos 45 segundos de este bloque es uno de tranquilidad para México, ¿no? Los que se tienen que preocupar son las personas que están en Fukushima. Aquí, a ver si ni en Tokio, a 300 kilómetros de Fukushima, hay gran cosa que temer, en México mucho menos. Lo que sí podemos hacer es entender mejor qué consecuencias va a tener este accidente para el futuro de la energía nuclear y cosas de esas que yo creo que ya discutimos en el siguiente bloque, ¿no? Así es, Sergio, en el siguiente bloque. Y usted, bueno, si tiene muchas preguntas, llámenos, participe con nosotros aquí en las Respuestas de la Ciencia. Ya volvemos después de una pequeña pausa con más. Seguimos en las Respuestas de la Ciencia con el tema de la alerta nuclear en Japón y vamos a ver unos gráficos que nos darán más idea de lo que está pasando en estos momentos allá. Plantas de energía nuclear. Japón cuenta con 51 centrales nucleares. 11 se apagaron después del sismo. La central nuclear de Fukushima 1 es una de las 25 mayores del mundo y fue declarada en estado de emergencia. Los niveles de radiación en el cuarto de control de la planta se registraron 1000 veces por encima de los niveles normales. Tras la explosión en la central, fueron evacuadas unas 200.000 personas en un radio de entre 20 y 30 kilómetros. En la escala internacional de accidentes nucleares, el de Japón se ha calificado como categoría 4 en una escala de 7. La amenaza nuclear podría tener consecuencias imprevisibles si se producen grandes fugas radiactivas. Se ha calificado a este incidente como el más grave desde Chernobyl en 1986. Recordamos un accidente nuclear hace 25 años, el de la planta de Chernobyl, que se ha calificado como el más grave que ha habido. ¿Se le acerca este de Fukushima al de Chernobyl? ¿Y qué tan grave fue finalmente el de Chernobyl? Porque sí fue, me acuerdo de la cobertura en los periódicos y en los noticieros, era una tragedia, ¿no? Casi hundir el reactor hasta el centro de la Tierra. El síndrome de China. El síndrome de China, que en el caso de la planta de Fukushima pues no vendría al caso, pero en Chernobyl... Podría ser el síndrome de Nueva York, ¿no? Exacto, pues saldría por ese lado. Entonces, ¿qué tanto se le acerca? ¿Qué tan grave fue el de Chernobyl y qué tanto se acerca este de Fukushima? Bueno, en los niveles de gravedad es de mayor gravedad, el nivel 7, ¿no? El peor accidente que ha existido. Porque
debido a la generación de calor, y como este reactor utiliza un moderador de grafito, el grafito se empieza a calentar, no hay esta remoción de calor, se sigue calentando, y esto es lo que crea esta explosión, y hay digamos que un hongo, una liberación de radiación mayor, porque sube a gran altura, y hay una mayor dispersión. Digamos, estamos a 25 años del accidente. La Organización Mundial de Salud emitió un reporte indicando cuáles fueron las consecuencias de este accidente, y directamente por el accidente solamente hubo, debido a la radiación, 28 muertos inmediatos. Muertes directas debidas al accidente en Chernobyl, 28. 28. Ese es el recuento. Exactamente. Sí. Y posteriormente hubo otras 29 personas en un lapso corto, digamos, un año. Adicionalmente a esto, a la fecha, reportados por la Organización Mundial de Salud, contabilizados por ellos, hay 4.000 casos de cáncer de tiroides. Esto se debió principalmente a que las autoridades rusas desafortunadamente no dieron aviso inmediato y no hicieron la evacuación y proporcionaron las pastillas de yodo a la población, lo cual hubiera prevenido para que hubiera habido menos casos de este cáncer de tiroides. En particular, este cáncer de tiroides de todos los tipos es curable en un 90%, o sea que es mucho mayor, digamos que el miedo que se tiene a algo desconocido de lo que en realidad pasó. Hay una zona de exclusión de 20 kilómetros en la cual la población no puede residir. Ahora en la planta de Fukushima, ¿no? No, ¿En Chernobyl? En Chernobyl. Sí, bueno, claro, que quedó ahí. Exactamente, es la zona cero que le llaman, ¿no? Sin embargo, hubo un reportaje, 4 o 5 años, a los 20 años precisamente, National Geographic hizo un reportaje donde toma fotografías de toda el área, donde vuelve a haber seres vivientes, o sea, animales, la vegetación, con cambios, alteraciones, pero siguen, los animales no, los árboles en algún momento, pero esos fueron todos los daños, la contaminación de alimentos, de tierras, y obviamente los controles necesarios para que no hubiera daños posteriores a las poblaciones. En México, por ejemplo, se emitió, la Secretaría de Salud emitió una norma para precisamente vigilar que no entraran al país alimentos contaminados por radiación. Entonces, creo que aun cuando ese fue el peor accidente, porque fue un accidente, los daños no son tan grandes, ¿no? No puede ser comparable, por ejemplo, a la explosión de una bomba nuclear, ¿no? Claro, Ahí están los resultados de Hiroshima y Nagasaki, los dos, exactamente. Podemos contabilizar la cantidad de muertos, ¿por qué? Por diferentes cuestiones, la onda radiactiva, la onda de calor, la explosión misma, no hay comparación, ¿no? Sí, bueno, creo que es otro punto de confusión, ¿no? Hay mucha gente que piensa que las explosiones que se puedan producir en Fukushima o que se produjeron son explosiones nucleares, ni hablar, son nada, ¿no? El edificio tronó por un exceso de presión. El hidrógeno se liberó y Punto, entraron en contacto con el aire, ¿no? Pero no son explosiones nucleares, no son hongos, no son bombas atómicas. Yo quisiera decir que no quisiéramos, yo creo, dar la impresión de que Chernobyl no fue grave. Fue un accidente de mucha gravedad que provocó daños al medio ambiente, digamos, a los alimentos, a la gente directamente, y sobre todo un daño psicológico tremendo. La gente ha vivido por décadas asustada de que se va a morir como efecto de la radiación. Y una de las conclusiones que están aquí en este estudio de las Naciones Unidas es, al final, dice, la gente puede vivir tranquilamente. No se ha corroborado científicamente que el daño fuera de una magnitud que justifique ese tipo de problema. Yo creo que también es muy importante que la gente se dé cuenta, por ejemplo, yo creo que tenemos una memoria muy corta, porque hace unos pocos meses hubo un accidente de otra índole, que fue el derramamiento de British Petroleum en el Golfo de México, que fue una tragedia ecológica brutal y que contra eso no hay manifestaciones, no hay una alarma de la gente, no hay, los periódicos no están en rojo poniendo, pero que probablemente el daño que esto va a tener a
la larga va a ser muchísimo mayor, no que Fukushima, sino que Chernobyl. ¿Sí? El daño a la fauna, el daño a la gente que consume peces de toda esa área, no sabemos de hecho cuántos efectos va a tener. Entonces es impresionante que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Hay que ponerlo en perspectiva, en perspectiva. Sí, no tiene ni un año y ya se nos olvidó, ¿no? Exactamente. El British Petroleum, por supuesto. Bueno, ahora con estos... ¿ya tenemos preguntas? Muchas bueno, preguntas pues y agradecemos a todas las personas que nos Mejor. están llamando. Carlos González, y precisamente algo de lo que comentábamos en el corte, siendo la República Mexicana una zona sísmica, ¿qué peligro corre la planta nuclear de Laguna Verde? Tenemos que tocar este tema. Bueno, particularmente uno de los puntos básicos para la localización de las centrales nucleares es que estén en zonas que no sean sísmicas o que estén en una región que sea poco probable que tenga sismos de gran intensidad. Si vemos un mapa de la República Mexicana y vemos las zonas sísmicas, veremos que Laguna Verde está en una región 2 de menor sismicidad. Hay una región 1 que es todavía mucho mayor, un altiplano. Posteriormente la región 2 está en la frontera Laguna Verde, entonces está en una región de poca sismicidad. Sin embargo, por ejemplo, en Japón es una región de alta sismicidad. Entonces lo que se hace es precisamente analizar todas las condiciones, analizar la peor condición posible, como les mencionaba, en más de 100 años, y lo que se hace es que se refuerzan las estructuras precisamente para que puedan soportar sismos de esa naturaleza, ¿no? Y se construyen en base a la más alta sismicidad que pudiera darse. Entonces, en este caso, cuando se hizo el estudio para localizar la planta, precisamente se tomó en cuenta estas condiciones y se reforzaron las estructuras precisamente para poder soportar en caso de un sismo, ¿no? Y vale la pena remarcar que en Japón, incluso siendo un modelo anterior de contención, el daño no lo hizo el sismo. Hay que recordar, y también hay que recordar que es en el Pacífico, este círculo de fuego le llaman, que va desde Japón dando la vuelta, Chile, México, etcétera, donde hay estas placas que producen sismos muy fuertes. Los más fuertes que ha obtenido México vienen de esas placas de Cocos, etcétera, y que no hay tsunamis o maremotos en el Golfo de México, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no quitarle importancia a esto, no creo que esa sea la intención de ninguno de nosotros, pero sí medir, tomar en cuenta qué significa, cuáles son los peligros, y desde luego este accidente va a tener consecuencias en cuanto a diseño, en cuanto a reforzar, en cuanto a muchas cosas. Como lo tuvo el de Chernobyl, ¿no? Como lo A tuvo partir el de de Chernobyl Chernobyl. los reactores cambiaron. Exactamente. Lo que pasa es que el modelo que está en Japón es anterior, bastante anterior a Chernobyl. También el de Laguna Verde, hay que decirlo, es anterior, pero es de un modelo mejorado sobre los de Japón, los de Fukushima. Pero esto no va a poner pausa a esta era de energía nuclear y todos los países que ya tienen en mente nuevas plantas. Esto no va a detenerlo. Yo creo que no. Porque el punto aquí es, en el caso de Alemania, dice, bueno, yo doy 3 meses, 4 meses, un poco en stand-by el asunto, para volver a evaluar. China ha hecho la misma declaración. Lo que sí puede llamar la atención, quizá Brasil, que ayer declaraba en el sentido de que va a seguir con su proyecto nuclear. Y me parece que esto es un asunto que sí es muy interesante observar al vecino Brasil, porque los diseños de sus reactores nuevamente son más nuevos que incluso Laguna Verde en ese sentido, porque, por ejemplo, el caso de los reactores japoneses, las bombas y las partes del sistema de enfriamiento del núcleo son sobre la superficie. En el caso de Brasil están subterráneas. Entonces esto hace que ante una eventualidad, por ejemplo, de un maremoto, una cosa por el estilo, por lo menos hay un encasillado bajo tierra que puede garantizar el enfriamiento del núcleo. Digo, tampoco es la solución de riesgo cero. Siempre va a haber cierto riesgo, pero es mucho menor que comparado si teniendo montado sobre una falla como el caso de Fukushima, teniendo las instalaciones fuera. Pero esto se está aprendiendo y cada vez, digamos, se rediseñan los nuevos sistemas de los reactores
y es así como evolucionan las generaciones. La generación que Francia está intentando poner en marcha es la generación 3 más, por ejemplo, y son sistemas de reactores nucleares muy novedosos. Laguna Verde, bueno, en los 80 que entra en función, es un reactor muy seguro. El caso de Fukushima son reactores del año 71-72, con aquel programa nuclear que Japón echó a andar, ¿no? Pero definitivamente todo se aprende en tanto que pasan ciertos incidentes o accidentes en los sitios, y estos permiten rediseñar nuevamente los reactores. O sea, siguen siendo reactores seguros. Y aprovechando, bueno, una pregunta de nuestros televidentes, ¿cuáles son los efectos de este tipo de energía en el planeta y cuál es la diferencia con otras energías alternativas? Uy, ese es un tema. Esa es muy buena pregunta, porque de hecho, una de las ventajas de la energía nuclear es que no produce calentamiento a la atmósfera, el famoso calentamiento global. Estamos un poquito entre la espada y la pared. No hay soluciones fáciles ni mágicas. De hecho, uno de los problemas al que le tememos más, sobre todo los científicos que estamos conscientes de este calentamiento global, es que si sigue este aumento, que ya es un hecho científico que estamos provocando los seres humanos, pues se está calentando la atmósfera, hay un deshielo que puede provocar unos daños que son enormes, ¿no? Sin tratar de asustar a nadie, pero eso es algo más lento, es un proceso que no es catastrófico, como puede ser un accidente de estos, pero que tiene efectos catastróficos a la larga. Entonces, los efectos, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, etcétera, son muy manifiestos, y también hay que entender que hay un hambre del mundo, en particular China y la India, que se están desarrollando y creciendo sus economías a un ritmo muy veloz, por consumir cada vez más energía. Y esto no es algo que se pueda detener por decreto. Y si existe también una brecha en la producción de energía, por ejemplo, decimos, bueno, dejemos la opción nuclear, es muy peligrosa, hay una brecha, bueno, eso también provoca una serie de problemas muy graves. Se podrán imaginar en una zona del norte del planeta que haya un invierno duro sin energía, lo que puede producir eso. Digo, lo hemos visto incluso en los veranos en Europa, que han provocado muertes, sobre todo entre personas de edad madura, vamos a decir. Yo creo que el tema de qué va a pasar con la energía nuclear es muy bueno, incluso para seguirlo en el siguiente bloque. Ahorita tenemos que hacer un corte, pero vamos a seguir con este tema y el futuro de la energía nuclear, sirve o no, qué vamos a hacer, hay alternativas. Y gracias por sus llamadas, ya regresamos para dar lectura a todas ellas. Ya volvemos aquí a las respuestas de la ciencia. Estamos de regreso en las respuestas de la ciencia, analizando la situación de alerta nuclear en Japón y las consecuencias que puede tener en otros países. Agradecemos al público que ha participado con sus preguntas y enseguida tenemos la opinión del doctor Giancarlo Delgado sobre los efectos de la radiación en el medio ambiente. Lo que sí tenemos hoy día presente es que hay contaminación a más de 19 millas en agua, en alimentos, en leche. Hay radiación, no se sabe en qué cantidades o no se dice en qué cantidades, en qué concentración, también en aguas del océano. Entonces, tenemos que saber el grado de concentración, el tipo de partículas radiactivas que están ahí, aparte de cesio, que seguramente es una de las de mayor concentración, para poder determinar cuáles van a ser los costos, no nada más inmediatos, sino costos de largo plazo que siempre son muy difíciles de definir, porque las afectaciones, por ejemplo, en términos de mutaciones genéticas en las especies, en la biodiversidad, no necesariamente se dan en el corto plazo, sino en el largo plazo. El asunto es que la radiación altera las cargas eléctricas de los átomos y las moléculas que componen nuestro cuerpo y que componen los tejidos y los órganos de las especies que viven en este planeta. Entonces el asunto es que esto va generando ciertas degeneraciones en las células. En el caso del ser humano puede generar leucemia en el rango de los primeros 5 a 10 años, cánceres de distinto tipo de 10 años en adelante. Y no se sabe si van a generar mutaciones en términos de generaciones. Lo que tenemos claro en el caso de Japón es que primero era apagar los reactores, todavía tenemos un problema con un reactor, pero ahora también está el problema de la basura.
digamos, del combustible ya quemado que está en las piscinas adentro de los reactores, en la planta nuclear de Fukushima, y el problema es que no se sabe el estado, por ejemplo, del combustible en la piscina del reactor número 1. Se sabe que en el reactor número 2 está por arriba de los 50 grados cuando tiene que estar en torno a los 25 grados, y en el caso de los otros reactores también hay problemas de la temperatura de este combustible, específicamente en la piscina del reactor número 3, donde está el grueso de material gastado ahí guardado. Esta situación produce, por supuesto, como ya comentamos aquí, mucha alarma, muchas dudas, y eso hace que también algunos medios de comunicación exageren y hasta digan que la gente dijo cosas que no dijo. Entonces yo quisiera que el doctor Frank nos aclarara qué cosa no dijo el doctor José Narro, rector de la UNAM, a quien se le achacó por ahí en algún periódico que había dicho cosas tremendas. Sí, bueno, se entrevistó al doctor Narro. Él comentó, creo que con mucho tino, que es muy importante aprovechar estas crisis para discutir en forma amplia, por expertos, la opción nuclear, sí o no para México, cuáles son los peligros, etcétera. Que hay que tomarlo con muchísimo cuidado, muy seriamente. Al mismo tiempo, algunos otros investigadores y gente que estaba en el mismo lugar que el señor rector, comentó que, en su opinión personal, la opción nuclear no era viable, que había que cerrar Laguna Verde. Ahora, estas dos informaciones se entremezclaron en algunos reportajes y digamos, el cintillo decía, la UNAM pide que se cierre Laguna Verde. Yo creo que la UNAM nunca ha dicho nada porque no puede hablar, para empezar, y el doctor Narro lo que pidió, y creo que con mucha justicia, y se está planeando hacer, es un encuentro entre especialistas para discutir precisamente las diferentes opciones, los peligros, las ventajas, las desventajas de esa opción. Bien, pues nosotros vamos a continuar con las opiniones del público, las preguntas. Juan José González, felicitaciones al doctor Cruz. María del Rosario García, tengo un viaje programado a Japón para el 20 de abril, ¿es conveniente cancelarlo o qué hago? ¿Estará controlada para entonces la situación? Viajo con una persona de 62 años. Bueno, ¿algo que quieran comentar? En particular, si ella obviamente no va al área de Fukushima, pues no tiene de qué preocuparse, ¿no? En este caso, Tokio, que sigue el aeropuerto que sigue abierto, está a 240 kilómetros. Las dosis actualmente que se están midiendo en Japón son ínfimas, ni siquiera en Tokio, ni siquiera equivalentes a lo que pudiera ser una radiografía, ¿no? Entonces, que se vaya tranquila a Japón. No tiene problema, ¿no? Obviamente, hay tres formas de protegerse de la radiación, que son distancia, tiempo, o sea, el menor tiempo de estar expuestos, o algún blindaje. En este caso, pues la distancia es suficiente para estar protegida. O sea, en Tokio la distancia es suficiente la distancia para que se vaya de viaje tranquilamente. Tal vez para ser conservadores, diríamos que espere estas semanas. Todos tenemos la esperanza de que esto baje, que se controle a los reactores. Hay problemas, la gente se está olvidando que hay más de 20,000 muertos en Japón, debido al tsunami sobre todo, ¿no? Y que esto ha causado, las plantas industriales se han detenido, hay confusión, hay escasez. Entonces yo, siendo conservador, le diría que espere estas semanas. A lo mejor le va a costar un poco si cancela un poco después, pero me parece que es hasta abril, ¿no? Sí, abril. Abril. Y bueno, yo lo vería, yo no iría en este momento si fuera ahora, ¿no? Pero el 20 de abril. ¿Para qué buscarle? Pero el 20 de abril hay tiempo para ver. Que se mantenga cómo sigue informada, la ¿no? situación. Y consulte las noticias. Bien, Pablo Marentes Carvajal, ¿cuáles son los efectos en el medio ambiente? Mira, en el medio ambiente yo diría una cuestión que ya se está mirando. El punto, cuando la radiación se escapa de los reactores nucleares, evidentemente que va, digamos, a depositarse siempre en un radio menor, digamos 20 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros, y de ahí la evacuación y recomendación a los pobladores que permanezcan en sus casas si es que están al radio de 30, 40 kilómetros, ¿no? Se pensaba en evacuar 80 kilómetros,
aunque estaba la discusión francesa, pero bueno, finalmente se quedaron en los 30. Aquí el efecto ambiental, yo diría más bien es en el suelo. Si la radiación se escapó en forma de yodo, en forma de cesio, que no lo sabemos todavía, si esto se deposita alrededor del área de la planta nuclear, el suelo puede quedar contaminado, digamos, y si esto sucede, entonces hay que limpiarlo y esto llevaría algunos años porque el área es vasta y el efecto probablemente esté en dejar de cultivar, dejar de cosechar esos productos en esa área. Y quizá tener un poco de cuidado con la pesca, ¿no? Los peces, que también es una fuente de alimentos que sí tenemos que tomar también precaución, sobre todo en las importaciones, los productos de importación. Digo, varios países ya lo están controlando, ¿no? Al menos están monitoreando los alimentos que son importados. Claro. Y Diana Gutiérrez, ¿cuáles podrían ser las afectaciones en nuestras costas mexicanas derivadas de esta crisis nuclear en Japón? Yo diría que prácticamente ninguna, porque las masas de agua, evidentemente, que siguen circulando alrededor de la isla de Japón, compartimos dos depresiones digamos, círculos de las mareas normales que el Océano Pacífico tiene, pero evidentemente que la deposición, si en caso de que hubiese algún accidente todavía, que ya está un poco más controlado ahora, evidentemente que los desechos se depositarían casi inmediato. O sea, prácticamente no habría, a pesar de que está sobre la orilla del mar, los depósitos estarían más densos alrededor de la planta. José Antonio Padilla, en la zona de Chernobyl, ¿por cuánto tiempo no pudo habitarse debido a la radioactividad? Bueno, en realidad sigue sin habitarse, o sea, esos 20 kilómetros todavía se siguen monitoreando y es una zona donde no puede habitar la población. Sin embargo, yo acabo de ver un año y medio más o menos, hay un programa de la BBC que dice Cocinando en lugares peligrosos. Así se llama el programa. Y es un cocinero, y fue a cocinar exactamente a Chernobyl. Una también de las afectaciones debido al accidente es que las personas ahí dejan de tomar las precauciones debidas. Y entonces mucha gente grande regresó es una zona rural, regresó a sus poblaciones y está viviendo ahí con sus animales y todo, y está cocinando ahí. Obviamente esto no debería ser permitido porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y así igual, en ese radio de 20 kilómetros, pues no, sigue sin haber asentamientos humanos, ¿no? Eso es una tragedia, el perder... El no poder regresar a tu población. A tu población en un área grande, esto no hay que minimizarlo, desde luego que no. Y sí hay, aunque haya habido mucho, hay gente que dice que hubo cientos de miles o millones de muertos, eso es falso, no ha habido tal, pero ya la pérdida de ese lugar que va a estar, digamos, abandonado por muchísimos años, es una tragedia que desde luego tiene que tomarse en cuenta y hay que analizar esa posibilidad, ¿no? Y precisamente la señora Ilse Bartul de Querétaro, sobre lo de Chernobyl, comentaron que solo había habido 1000 muertos, pero según un reporte presentado por Discovery Channel, la realidad es que casi 500,000 participaron en la limpieza de estos 25 años. Más tarde, la mitad murieron y otros se enfermaron. Eso no es así. Porque acá está el informe. Aquí está el informe. Exactamente. ¿De dónde proviene? Es de las Naciones Unidas. De la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. O sea, no tiene nada que ver con ser un promotor de la energía nuclear, sino realmente es algo... Sí, no hay intereses ahí. Ocultos, ¿no? No, podríamos tal vez sugerirle a esta persona buscar este informe de las Naciones Unidas y dice efectos de la radiación atómica. De hecho, ha habido ya varios informes, tienen la ventaja de poder haber seguido por 25 años el problema y, digamos, si lo busca, por ejemplo, en la red, es posible que pueda encontrar esto, y si no, que nos llamen después para darles es un poco complicado dar la referencia. Mejor que Discovery Channel, mejor hay que recurrir a la Organización Mundial de la Salud, que quizá incluso tenga el informe en español, ¿no? Hasta puede ser. Es muy probable. En su página web. Esto está en inglés. Bueno, Gustavo Ampuñani, ¿no será más barato y menos riesgoso apostarle a la eficiencia energética para reducir
el consumo energético y no depender de la energía nuclear? Esa es una buena pregunta. Bueno, particularmente todas las sociedades van creciendo y en especial la mexicana. Nosotros queremos que crezca nuestro Producto Interno Bruto, que nos desarrollemos, y parte del desarrollo precisamente es el uso de energía. Obviamente la eficiencia energética es un punto muy importante, pero necesitamos de fuentes que sean confiables, que puedan trabajar los 365 días del año, las 24 horas. No podemos tener un proceso industrial donde probablemente tengamos aire en este momento y podamos suministrar de energía. Por eso hay diferentes tipos de capacidades instaladas, lo que se llama carga base, que particularmente cuando se tienen buenas temporadas de lluvia, sería la energía hidráulica, esa es una energía limpia, o básicamente como estamos en el mundo actualmente es usando carbón y ciclos combinados a base de gas que emiten una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La energía nuclear, que aporta el 15% actualmente, es otra fuente que se puede considerar dentro de estas fuentes que llamamos de carga base, o sea que son nuestro respaldo y que nos garantizan que vamos a tener electricidad. Y ahí está la tragedia, ¿no? Porque tenemos por un lado los métodos tradicionales de quemar combustibles fósiles que están calentando el ambiente con las consecuencias que ya todos estamos viendo. Por otro lado, la experimentación con energías alternativas que podrían ser limpias en el sentido de no emitir gases, solar, eólica, mareas, etcétera, etcétera, pero que todavía no han llegado a dar lo que necesitaríamos. Y está la nuclear, que durante mucho tiempo fue el patito feo porque deja eso sí, los residuos que deja hay que guardarlos muy bien durante siglos, pero al mismo tiempo es sumamente confiable en el sentido de que funciona todo el tiempo y produce grandes cantidades de energía, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Ese es el dilema, pero de momento no hay consenso en el mundo sobre esto, ¿no? Nuclear sí, nuclear no. Mira, una de las cosas que en mi opinión, para México, en el caso de México, sería diversificar las fuentes de energía, o sea, invertir, poner recursos económicos en la parte de tecnología, en la investigación científica, en la parte de echar a andar las otras fuentes alternas de energía, por ejemplo, la fotovoltaica, ¿no? Tenemos el sol con 5.000 millones de años que puede estar ahí alumbrándonos, generando una gran cantidad de energía. Es muy confiable. Es muy confiable, es un maquinón confiable. Sin embargo, el problema es cómo hacerlo muy eficiente, ¿no? Y todavía no se llega, digamos, al umbral en donde esa tecnología puede ser rentable. Ese es el gran problema en el momento. Esa es la parte de la tragedia, ¿no? Pues en los 3 minutos que nos quedan, 3 minutitos. Los datos, Giancarlo dice, los datos que están dando son incorrectos. El último informe de la OMS es que hubieron 950,000 muertes indirectas y 62 muertes directas. No está minimizando lo de Chernobyl y los invita a una mesa de debate el 24 de marzo. Giancarlo Delgado, que estuvo... Sí. Una mesa de debate. Yo invito en 2 minutos. a Giancarlo Delgado a buscar informe para que lea fuentes alternativas, ¿no? digamos, de información. Yo con mucho gusto, yo soy el director del Instituto de Ciencias Nucleares, así es que por favor llámame para pasarte con mucho gusto este informe de las Naciones Unidas. Y el debate puede ser muy interesante, claro, desde luego, claro, ¿no? Y bueno, otra llamada rápidamente, José Alberto Campos. A los científicos japoneses los supera el principio de incertidumbre. ¿A qué generación pertenecen los reactores nucleares japoneses? Creo que ya se dijo. Los gases radioactivos no pueden ser capturados por contenedores especiales para no dejarlos salir al exterior. Y por último, y el calentamiento global después de esta contingencia. Bueno, nos queda poco tiempo. Aquí el punto es que la contaminación que se vierte, digamos, fuera de los reactores, en cualquier tipo de accidente, sea Chernobyl, sea Japón, que no hay comparación entre los dos tipos de reactores, eso hay que dejarlo en claro. Y segundo es que todo este tipo de, digamos, de probables medidas de seguridad es imposible en el momento de una, digamos, liberación de válvulas que se tiene que liberar la presión, porque si no, esto se complica más. Entonces, ahí el diseño de los reactores nuevamente tenemos que aprender de estos eventos, traducirlos en nuestro sistema de seguridad actual de los reactores de la nueva generación. Y justo creo que el chiste de lo nuclear es que no contribuye al calentamiento global, ¿no? Ahí está la cosa. Tal vez valga la pena dejar un mensaje de calma, de tranquilidad para el público, que esperemos a ver qué sucede, que no hagamos más grande el pánico. A veces es mucho peor que el incendio, como sabemos, hay
cuando corre la gente y se aplasta unos a otros, hay mucho más problema, ¿no? Yo creo que se harán debates ahora, se está organizando en la UNAM uno, vamos a invitar a gente, con mucho gusto al compañero Seich también lo invitamos a participar, y dejar este mensaje de tranquilidad, de que hay que buscar fuentes confiables de información y no hacer crecer la alarma sin necesidad. Así es. Bueno, pues doctor Gustavo Alonso, ¿algún comentario final que nos quiera regalar? Sí, en particular que me adhiero a que mantengamos la calma. Actualmente en la planta se está tratando de buscar tener realmente el control completo sobre estos reactores. Como se ha visto, no ha habido ninguna alarma superior a las que hemos tenido. Están en el proceso. Seguramente esto toma tiempo, obviamente por las temperaturas que se tienen que controlar. Sin embargo, esto será cuestión de semanas y esperaremos positivamente que no pase de esto. Hasta el momento es muy importante recalcar que no ha habido una sola muerte por radiación en este accidente, que ha sido muy importante, muy catastrófico, cierto, pero no hay una sola muerte por radiación en Fukushima. Doctor Cruz, un minuto. Sí, yo quisiera 30 segundos. solamente remarcar una cuestión, que afortunadamente este tipo de accidente quedó en muy buenas manos. Un pueblo japonés muy disciplinado, muy dado a los trabajos. Hay una confianza enorme en sus propias dirigencias. Y yo creo que esto ha ayudado muchísimo a que el problema no se agravara tanto. Y entonces, bueno, en las cuestiones de instalaciones nucleares siempre hay una cultura de seguridad que la debemos tener todo mundo, no solamente los japoneses, pero esto nos ayuda siempre a tener, digamos, un escenario mucho más favorable. Bueno, pues ahora sí, yo creo que nos tenemos que ir, doctor Alejandro Frank, doctor Epifanio Cruz, doctor Gustavo Alonso Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo usted por el favor de su atención, gracias por acompañarnos en esta transmisión y lo esperamos la próxima vez aquí en Las Respuestas de la Ciencia. Gracias, Sergio Regules. Carla, gracias. Hasta la pronto. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.